Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes para las personas que nos están acompañando por medio de esta grabación, donde hoy en Costa Rica Nihao tengo el privilegio, como ven, estamos aquí en el Brady Bunch con todos y todas los directores de la mayoría de los institutos Confucio de Latinoamérica. Como son muchos institutos Confucio de nombres muy específicos, cada uno de las directoras y los directores se va a presentar y nos va a contar de qué Instituto Confucio, a cuál Instituto Confucio representa. Les recuerdo entonces que estamos en la semana con motivo del Día Internacional de los Instituto Confucio en honor al cumpleaños de Confucio, que nos da el pretexto de estar aquí el día de hoy. Entonces, para comenzar, me gustaría primero que nos digan, bueno, su nombre, el Instituto Confucio que representan, si tienen un nombre en chino y por favor que nos expliquen el significado, el origen de ese nombre en chino. Entonces, como aquí estamos, yo estoy así como en el centro, vamos a empezar por Costa Rica, nada de preferencias, por favor, no se lo vayan a Mm. creer, vamos a empezar a Costa Rica, viajamos hacia Maribel, damos la vuelta y terminamos en Lilian, si les parece. Y después podemos ir alternando el orden. Entonces, Ok. adelante. Buenos días y buenas tardes a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando el programa de Costa Rica Ni Hao. Mi nombre es Jimmy Chao, soy director de Instituto Confucio de Costa Rica, de la UNICEF Costa Rica. Mi nombre en chino es Guo Hua, Zhou Guo Hua. El significado está relacionado con lo que es país y belleza. Ujú. Muchas gracias. Dayaja, Ujú. gracias, Bien. Jimmy. Hola a todos, soy Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos situados en Lima, en la capital del Perú. Y mi nombre en chino es una traducción más fonética, me lo hicieron mis profesores, que dice Malivier, ¿no? No tiene un significado propio, más que todo como mi nombre Maribel. Así que un gusto estar acá con ustedes. Ok, aquí entonces vamos comenzando. Algunos, bueno, por supuesto, Jimmy tiene el nombre chino. Vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, María, el nombre fonético. Adelante, don José Luis. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Es un gusto saludarlos, agradecer esta oportunidad de celebrar en conjunto con otros institutos el Día de Confucio. Soy José Luis Parra, director del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nosotros estamos ubicados en Santiago y un gusto estar con ustedes. Y no tengo nombre en chino, Ni de transcripción fonética. ni de transcripción fonética, no. Ah, ok, ese es un dato, se está poniendo interesante aquí. Muchas gracias. Sí, creo que estás muteada, Clara. Kiara, perdón. Sí, gracias Katia. Buenos días, Dacia Hao. Mi nombre es Kiara Guerra, soy la directora del Instituto Confucio de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Tengo un nombre en chino, mi nombre chino es Lin Yala y como tal realmente es un nombre que me puso una de mis familias anfitriones cuando yo recién tuve un contacto con la cultura china. Ellos me dieron su apellido, era la familia Lin, y mi nombre como tal es un poco una traducción de mi nombre en español. Pero son caracteres muy bonitos porque hay el carácter de Asia, el carácter Lin, que ya de por sí tiene alguna relación con los bosques, y siempre digo que fui empujada a los bosques de Asia cuando me pusieron ese nombre. Muy bien, esos nombres representativos al azar que después de todos no son nada azarosos. Bueno, yo me llamo Lilian Espinosa, soy del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Estamos ubicados en Viña del Mar, a 1 hora y media de su capital en Santiago. Sin embargo, tenemos, gracias a la plataforma de Santo Tomás a nivel nacional, tenemos un par de puntos de enseñanza en algunas sedes, pero principalmente nuestra enseñanza hoy está siendo de manera online, con muchas actividades culturales en forma presencial. Mi nombre es chino es bien curioso porque el pinyin de mi nombre es el mismo nombre en castellano, es decir, me llamo Lilian, pero en chino se separa Li
y que ese es mi apellido, Li, y mi nombre es Lian, ¿ya? Que Li es los apellidos más famosos que hay en China, que obviamente cuando era alumna en China tenía otro nombre, y cuando empecé a trabajar en el instituto, la directora me dijo, no, no, ahora eres más importante, dijo, entonces necesitamos ponerte un nombre Un nombre más más alto. importante. Entonces me puso Li, Ajá, tomando este pinyin, y tengo entendido que también significa este árbol el ciruelo. Y ajá, Lian es el loto, es la flor del loto, ya que en China, en la cultura china, hay dos tipos de loto que están como en paralelo, estos dos lotos. Entonces dicen, bueno, por algún lado dice que esa parte, que uno de los significados son que dos flores florecen en la misma rama al mismo tiempo, entonces son ajá. como amantes inseparables. Y por Ujú, otro ujú, lado también se dice que el loto, como crece en el barro y no se mancha, significa que el color de la flor permanece puro. Entonces la ujú. cultura china se considera como una flor bonita que representa el amor, la lealtad y la integridad. Así es que ese es mi nombre en chino. El mismo que Yo- Santillano, pero separado entre nombre y pero, apellido. claro, pero con todo un significado. Yo creo que ahora José Luis, así, cerrando este Zoom, va a ir así como, listo, voy a decirle a uno de los profes que no, no más, no pasa hoy. Este es el último día que no tengo nombre chino, que está Se bien tiene que motivar. importante. Tiene que Totalmente de acuerdo. Tiene que motivarse, sí, bueno, como lo he mencionado muchas veces, mi nombre chino también es como un poco azaroso, como el de Kiara. Los estudiantes simplemente hicieron una transcripción fonética, pero cuando ellos me vieron llegar, como yo tengo pelo corto, lo que les llamó la atención es que tengo el cuello muy largo. Entonces, mi nombre chino significa como tallo largo, elegante, porque a ellos les llamó mucho que yo era muy cuelluda y eso les parecía como, ah, listo, es muy elegante. Y ese carácter de elegancia es un carácter que ellos no sabían tampoco, por eso digo que es al azar y no azaroso, que ese carácter se asocia mucho a las personas que estudian artes, letras y demás. Y ellos no sabían que mi profesión, mi carrera base está en las letras, en las artes. Simplemente dijeron, ahí viene la profe cuelluda de español que nos va a dar clases y después justamente cuando se dieron cuenta, por eso fue un poco así, no fue nada azaroso. Y eso es una pregunta muy interesante que también les quiero plantear hoy. Generalmente uno podría pensar que para ser director de un instituto Confucio tiene que tener una carrera estándar o que existe una carrera estándar base que te lleva eventualmente a ser profesor de instituto, a ser director de Instituto Confucio. Pero la realidad es que no es así. Así que me gustaría que me cuenten cuál es su profesión y cuál es su carrera base. Aquí hago la diferencia porque mi carrera base es filología clásica, pero yo hice así y me fui para las artes, la cultura y las letras. Entonces, si su carrera base fue alguna y el camino, ¿verdad? Como nos dijo Kiara, y la muralla china los fue llevando hasta China, me gustaría que me contaran. Entonces, vamos a empezar con Lilian y damos la vuelta hasta terminar con Costa Rica. Ya. Bueno, primero, hace poquito no dije, bueno, que felicidades, por supuesto, por el aniversario de Confucio Ah, y felicidades al programa Ni Hao, que la verdad que cada vez es más conocido muchas en todo gracias. el mundo, y nosotros, la verdad, como Instituto Confucio, es una tremenda herramienta que enviamos a nuestros alumnos. Así es que, primero que todo, las felicitaciones. Y segundo, les cuento que yo soy exalumna de Santo Tomás, estudié Relaciones Públicas y también estudié teatro. Entonces en algún minuto tuve que decidir para qué camino me iba. Ajá. Y bueno, y justamente Y Santo escogió Tomás la ópera china, que tenía la opción de hacer me teatro y encantaría, todo. me encantaría, lo encuentro maravilloso. Entonces, bueno, soy relacionadora pública, en el camino profesional, la verdad que me tuve que siempre como estar perfeccionando en temas relacionados con ceremonial y protocolo, con Asia fundamentalmente por un instituto, pero bueno, más adelante les contaré como más detalles, pero eso principalmente, esa es la carrera de base. Ok, vean, aquí anotemos actriz, ¿verdad? Y slash profesionista. Adelante, Kiara, cuéntanos. Fantástico, Lilian, no sabía eso de ti. Me parece hermoso que hayas estudiado teatro. Me hizo recordar cuando yo tomé algunas clases también hace años, cuando era estudiante. Qué lindo. Yo estudié Relaciones Internacionales y tengo un minor también en Ciencia Política. Soy alumni de la Universidad San Francisco de Quito y, por supuesto, también soy alumni
del Instituto Confucio. De hecho, yo empecé a estudiar en el Instituto Confucio el año que fue fundado, en el 2010. Yo había regresado de vivir un año en intercambio en Taiwán y estaba buscando continuar con mis estudios del Ya. idioma, y el Ujú. instituto ya estaba en Ecuador, así que entré directamente, ahí conocí al fundador, a José Salazar. Desde esa época lo conozco, ha sido un mentor súper importante, no quería dejar de mencionarlo, por supuesto. Y en realidad con el tiempo he tenido un contacto con China desde diferentes lugares, pero siempre desde las relaciones internacionales también. Diría yo que me han servido bastante para poder entender la cultura, la comunicación intercultural también, por supuesto, las coyunturas culturales, pero también políticas. Y bueno, ha sido un camino que he podido explorar y sigo explorando y sigo aprendiendo. Pero esa es un poco mi trayectoria y de dónde vengo. Ujú. Muy bien, entonces tenemos relaciones, arte. Vamos a ver qué nos dice el caballero José Luis. Bueno, muy interesante. Bueno, yo estudié Administración de Empresas, Business en Colombia, y luego hice mi posgrado en Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey. Y he tenido una carrera entre el mundo privado, empresas de distinta característica, principalmente en el mundo de los medios. Trabajé mucho en medios impresos en México y acá en Chile. Y, y desde el año 2016 estoy acá en la Universidad Católica, primero con un proyecto de un observatorio de la Alianza del Pacífico, donde tuve la oportunidad de trabajar mucho con los presidentes de los 4 países, del sector público, el sector privado y la academia, por supuesto, apoyando todo este proceso de integración. Y desde el año 2020, en plena pandemia, el rector me invitó y la vicerrectora a participar del Instituto Confucio. Ujú. Pero dentro de mi carrera profesional, que siempre ha sido relacionada a los temas internacionales, pues hemos tenido que meternos mucho en relaciones internacionales como profesor, y, el tema de los protocolos, el tema de trabajar mucho en representación, por ejemplo, en el caso del Mercurio con organismos internacionales, hace que uno vaya aprendiendo muchísimo de cómo trabajar estos temas relacionados con distintos países, con distintas culturas, ¿no? Entonces, muy interesante, vean que aquí eso también nos hace entender que los Instituto Confucio, o sea, somos una familia, ¿verdad? Pero la visión es diferente, ¿no? Tenemos negocios, relaciones políticas, arte, ¿verdad? Que Lilian, yo me identifico mucho con lo que está diciendo porque es un poco como entre mi visión, desde la cultura, desde el arte, o sea, no tanto la parte política, pero vemos que cada instituto se enriquece, o sea, hay muchas maneras de abordarlo, el tema que nos trae aquí en común. Maribel, por favor, compártenos. Sí, yo soy colega de José Luis. Estudié administración, estudié negocios en la misma Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego de pasar por una experiencia en diferentes empresas privadas, me invitan a un proceso de selección en la PUC, ¿no? Ujú. Como administradora del Instituto Confucio. Yo he pasado 9 años primero siendo administradora del Instituto Confucio. Ahí ya me metí de lleno a todo lo que es China, ¿no? Ajá. Y por esa razón y por estar gestionando al final una organización educativa, estudié una maestría en gestión y política universitaria, ¿no? Ujú. Y eso paralelo a que ya estaba empezando una carrera también de docente universitaria. Y de ahí, en el 2019, me invitan a asumir la dirección del Instituto Confucio hasta el día de hoy. Así fue mi llegada a la dirección del instituto. Ya tengo 13 años, 13 años, más de Wow. 13 años en el Instituto Confucio en Sí, esos dos eso, roles. ahorita les voy a hacer es la pregunta y vamos a contar en chino de cuántos años tenemos en el instituto como directores. Pero vemos así igual los números, ¿verdad? De la parte colegas de números y terminamos entonces con Costa Rica. Ok, el caso mío, yo sí soy de área de letras, mi carrera base es lengua francesa, no tiene nada que ver con el chino. Después de hacer mi carrera base, fui a hacer mi doctorado en Canadá en evaluación en lenguas extranjeras.
Entonces, yo trabajo mucho en la parte didáctica y enseñanza de lenguas extranjeras, sobre todo, y la parte de adquisición de lenguas extranjeras. Eso es lo que yo trabajo más. Yo asumí Instituto Confucio de Costa Rica en 2020, en plena pandemia. Mi antecesora, ella em, dejó el cargo después de 8 años en el instituto y me tocó asumir en plena pandemia y obviamente fue todo un desafío y un cambio muy grande y conocer el funcionamiento del instituto. Yo ya conocía el instituto desde sus inicios, cuando se fundó en 2008. Ya había venido, ya había estado en instituto, había participado en actividades, entonces ya tenía conocimiento de cómo funcionaba el instituto. Ya cuando me tocó asumir, entonces era más que todo conocer ya a fondo cómo se trabajaba y las actividades que hacían. Eso Entonces, es mi... Ujú, es un poco como la experiencia de Kiara. Empecé en el ujú, pupitre, ¿verdad? Y simplemente después me cambié de lado, ujú, del otro lado del escritorio, así literal, de sentarse del otro lado. Antes de ujú. continuar, me gustaría que igual contamos en chino, que me dijeran cuántos años específicamente tienen como directores o directoras del Instituto Confucio que representan, específicamente como directores o directoras, no involucrados con el instituto. Así En es, contando caso, como los chicos con la manita, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos años serían? Así, contando en chino. ok. 1、2、3、3年。¿Ok? Ujú. Y Arsenian. Ajá. Y aquí los otros Y directores me ven como, no me dijeron que había quiz de números en chino. No, no, No venían no las había, eso no preguntas que estaba considerado. Yo 3. tres y Arzan. Ajá, Yo, 2. Y Ernian. ajá. Uy, yo. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。Oh, muy bien, Lidia, muy bien. Bien, La que tiene Lilian. más. Sí, ya todos ven que. Tienes la suma de Ajá, los otros 4, Lilian, Sí, creo yo. sí. sí, Lilian, suma todos. Ujú. Sí, La aquí más todos me vienen viejita, así como, más como, experiencia en el con instituto. más Prácticamente Lidia experiencia, total. es la primera directora del Instituto de Santo Sí, Tomás o hubo alguien antes, no, usted la primera. hubo una coordinadora, una chica Ujú, taiwanesa, ujú, que ujú, estuvo un tiempito, ujú, y como directora yo fui la primera directora. ujú, Ujú. The one and only. Sí. ujú. Sí, Sí, hasta aquí, ahora. bueno, aquí por una casualidad, y eso no, obviamente no puedo no mencionarlo, justamente ahora que empezamos a trabajar con los institutos Confucio de Latinoamérica, con nuestros colegas, nos dimos cuenta que casualmente Costa Rica siempre ha sido el único instituto Confucio cuyo director siempre ha tenido ascendencia china. Nuestra directora Laisaya Kong era china, la otra directora, doña Mayra, también era china. Entonces, nuestra siguiente pregunta es justamente, ¿qué fue primero, China o el Instituto Confucio, verdad? ¿Cómo llegó China primero, no? Entonces, por supuesto, ya, don Jimmy, no sabemos, ¿verdad? Que China llegó primero a su vida, entonces vamos a escuchar a los otros directores y después obviamente él nos va a contar esta experiencia. Pero vemos por el background académico que tienen que no necesariamente dijeron como, ay, sí, ¿verdad? Quiero convertirme en director del Instituto Confucio. Y también, ¿qué llegó primero? Porque en el caso de, ya bueno, José Luis nos comentó que él no ha estudiado chino, ¿verdad? Sino que gracias a su visión de los números y las empresas fue como llegó al Instituto Confucio, pero también eso es muy interesante de que nos cuenten, o sea, habla chino, ¿qué fue primero? Si estudiar chino y después llegó al instituto o llegó al instituto y como el caso de Maribel, bueno, nos abrió como todo un panorama de opciones, entonces me encantaría escuchar como esta parte de su experiencia. Y ¿Cuál es el orden? ¿Con quién podemos empezar partimos? con Maribel, creo, para darle Sí. la vuelta y Yo la llegamos verdad con... siento que hay una especie de destino, ¿no? Ajá, En llegar al Instituto Confucio.
o Sí, algo perdón, marcado. perdón, perdón que te Sí, interrumpa, cuéntame. Maribel. Sí, la Isaiah Kong me dijo eso, así me dijo. China la había elegido, pero usted no se había dado cuenta. Ujú. Ella me dijo exacto, Sí, como es un destino. bueno, les comento un poco. A mí me dicen China toda la vida, ¿no? Tengo un poquito los rasgos y en el Perú y alguien que tenga los rasgos se dice, oh, chino, chinita. En mi casa Ujú, siempre me han dicho China, ¿no? ujú, Entonces, justo para mis hermanos, cuando se enteraron que trabajaba en un instituto con chinos, como diciendo, ¿no? Qué casualidad. Y toda mi infancia, hasta la mayoría de edad, viví en un barrio muy cercano al barrio chino, ¿no? De Lima. Ustedes saben que en el Perú hay una buena migración de chinos. ujú, Entonces, ujú, era algo común para mí pasar por ese barrio chino porque estaba, digamos, camino muy cercano a mi casa o de tener vecinos ujú. con ascendencia china, ¿no? Recuerdo claramente mi infancia de ir a la tienda de la esquina, la Al bodega chino, tal cual, con ajá. el abaco y dándome lo que pedía mi mamá comprarle, ¿no? Y todos eran chinos y hablaban entre ellos, ¿no? Entonces tenía esa cercanía que no sabía que después iba a marcar ciertas cosas de mi desarrollo profesional. Y como Ajá. les comenté antes, ya habiendo pasado por diferentes organizaciones, volví a la universidad, a mi alma mater, sin saber que Ujú, iba a estar destinada al Instituto Confucio, ¿no? ujú, Ahí es donde empecé a conocer mucho más sobre China y ya desde otra óptica, ¿no? Desde el tema de las relaciones entre universidades, las relaciones bilaterales que tiene Perú con China. Pero ujú. siempre me pongo a pensar en eso que de por sí China ha estado bien presente en mi vida y Solo que uno no ahora se había mucho dado más, cuenta. ¿no? Sí, sí, no me he dado cuenta. Y bueno, Ajá. a veces a mí me siguen diciendo en mi entorno más familiar de mamá, de padres y hermanos, todavía me saludan y me hablan así, ¿no? Entonces, no hay día que no esté China presente en mi vida realmente. Y Maribel, perdón, ¿vos hablas chino? ¿Has estudiado chino? Yo, claro, debido Ujú, a allá entrando al Instituto Confucio, ya con mi rol primero como administradora, ujú, estudié chino mandarín hasta un nivel básico, es decir, estudié año ujú, y medio acá. ujú, Y me pude ir, la primera experiencia de irme a China fue por un campamento de verano, ¿no? Entonces, de esas 6 semanas en Shanghai, donde también hice algunos estudios, bueno, iniciales del idioma y de cultura china. Es una deuda pendiente y es algo que tengo que poner en mi agenda, retomar los estudios del chino mandarín. Sí me interesa llegar a sí. un buen nivel o retomarlo. Pero ahí entre nos, quisiera estudiar en otro instituto. No quiero que me identifiquen, hoy estoy la directora, ¿no? A los Sí, alumnos. Así que a mí ahora me pasa lo aprovechando la mismo. oportunidad, si me Me quieren pasa lo dar mismo. ahí una posición, avíseme por favor Nosotros y tenemos, estudio con ustedes. aprovechamos para decir que Bienvenida, tenemos bienvenida. cursos Ya, Kiara. online, ¿verdad? También Porque yo digo, abiertos van a a ver todo. mi nombre, algo van a estar escribiéndome por ahí. No, no quiero estar Ahí ahí nos como una especie. cruzamos, hacemos un cruce. Tú Ah, tomas las Kiara, te clases escribo, mías, yo me meto en excelente. las Ahí tuyas, tú ahí eres es bienvenida acá, tónica. yo soy bienvenida y ahí listo. Pero Claro, sí, por eso, en supuesto. verdad sí es algo que está en mi lista de pendientes, volver a retomar los estudios. Yo di hasta el HSK 2 en su Ajá. momento y dije, ya, bueno, algo me acuerdo, pero el chino, como nosotros sabemos, si el chino no lo Sí, practicamos, se nos es va, ¿no? una amante muy celosa. O sea, si no Sí, le es das verdad. atención, se va total. Te comparto, Maribel, cuando nosotros nos preguntan, ¿y usted habla chino? Nosotros decimos, para hablar aquí en el instituto, cuando mis colegas nos preguntan eso, nosotros respondemos que hay que tener tiempo. O sea, para hablar, para estudiar chino no hay que trabajar en un instituto Yo Confucio, tengo mis porque es frases, muy yo tengo difícil. mis frases que siempre digo. 我的汉语不好，对不起 y, y empiezo a hablar otro idioma, ¿no? Pero siempre algo trato de comentarles a mis profesores, ¿no? Porque Ujú, definitivamente que ellos sientan que los directores sepamos algo de chino es bien valorado, ¿no? Entonces ujú. está en mis pendientes y así espero el próximo año poder retomarlo. Y por eso les digo que en el Instituto Costa Rica han hecho como trampa, ¿verdad? Que ya tienen, o sea, ya tenían como ese ganado, ¿no? Ay, pero nada personal, nada personal. Aquí sigamos con José Luis. Bueno, no, me identifico mucho con la última parte de Maribel. Para mí es una deuda pendiente. Yo me he acercado a China mucho por el tema económico, por el tema del comercio. Yo he Ujú, escrito libros, soy profesor del tema.
Entonces siempre lo he estudiado su cultura, algo que siempre me interesó. Normalmente había viajado mucho a otros lugares, dentro de Asia y otros países, pero ahora en particular. Y la verdad que ha sido un descubrir para mí muy fascinante, muy fascinante. Siempre lo he dicho y habiendo trabajado en medios, cubrir la noticia en el propio terreno es muy distinto que te la cuenten, ¿no? Y Ujú, ahora tuve la posibilidad de estar casi un mes en China y era mi primera vez, y fue fascinante el descubrir el país, el conversar con la gente, etcétera, aunque fuera a través del inglés o a través de una traductora. ujú, Y claro, mi problema, o no más bien mi problema, porque creo que eso no es un problema, más bien la oportunidad o el reto que hay es el tiempo, ¿no? Porque definitivamente lo sé por los profesores de aprender el chino es muy demandante y dado todas las tareas que tenemos, que además yo participo dentro de la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, se hace complejo, pero definitivamente yo creo que sí, al ser director uno tiene que aprender un tema básico, unas frases, como dice Maribel, que creo que son muy importantes, porque definitivamente la única manera de entender en profundidad una cultura es cuando uno sabe el idioma. Uno puede ujú, vivir muchos años en un país, como le pasa a muchas personas, pero nunca aprenden el idioma y no pueden entender realmente lo que la cultura, la forma de expresarse, porque el idioma no es el que está en los libros, el idioma es el que se habla en las calles, es el ujú, que transmite las emociones, son los dichos, etcétera, los slang, como dicen los gringos. ujú. Entonces, es parte de lo que por lo menos yo tengo como reto, porque la verdad me ha fascinado muchísimo el interactuar con la cultura china de manera mucho más cercana. Entonces podríamos decir que primero llegó el comercio con China y después llegó el Instituto Confucio, como se completó el círculo. Correcto, correcto. Ajá. Muy buena la Ay, interpretación. muchas gracias. Kiara. Bueno, yo ya les adelanté un poco sobre mi conexión con esa cultura milenaria. Em, yo tenía 17 años cuando me gradué del colegio y solo me quería ir de Ecuador, ¿no? Entonces yo solo quería tener una experiencia internacional, sabía que el mundo era mucho más grande de lo que yo pensaba en ese momento y solo quería irme. Entonces en esa búsqueda, pues pude participar en una convocatoria para poder irme con una beca de intercambio y tenías que seleccionar como los 5 destinos a los que quisieras ir. Entonces, obviamente en ese momento yo, no sé, mis primeros 4 destinos eran en Occidente, no sé, Bélgica, Suiza, no sé, Ajá, Canadá. lo que casualmente sentimos siempre como ¿verdad? Muy Exacto. glamoroso y Sí, ajá, sí, ajá, exactamente. Y el último destino era Taiwán, pero muy, no sé, como por si acaso, ¿qué será? Y fue el destino en el que me aceptaron. Entonces, donde había un cupo. Entonces, bueno, me ah, aceptaron, yo me fui. En esa época no había clases de chino en Ecuador, eran muy poquitas, había muy poquita oferta y demanda. Y bueno, al final yo estudié como chino como pude, 4 meses y me fui. Y me fui a vivir un año allá y aprendí muchísimo sobre la cultura, sobre la comida, me encantó. Y realmente estoy de acuerdo con lo que decías tú, Katia. Uno no sabe, pero está ahí y encaminado. Fue un susto grande para mis papás. Yo era pequeña, era menor de edad y mis papás no querían que me fuera tan lejos. Mi mamá estaba como loca, decía, ¿y qué va? ¿Y qué pasa? O sea, si hay una emergencia, yo no te puedo ir a ver. ajá, Y yo decía, ajá. no va a pasar nada, ¿no? Pero Y que esa claro, comida, ¿verdad? Y todos los prejuicios. Y me hace mucha gracia este proceso de selección de Kiara porque es el proceso que la mayoría de nuestros lados sí tienen. Cuando les ponen a elegir los países, ¿verdad? Todos quieren irse a Europa primero y después terminan en Latinoamérica y les encanta, ¿verdad? Es como los de nosotros, dice, o sea, en Costa Rica fue el único que me aceptaron y después no se quieren salir de nuestros países, ¿verdad? Porque abrazan esa cultura de que todo nos pasa, o sea, es como esa visión incluso occidental oriental de vamos al viejo mundo, ¿no? Y después nos toca otra cosa que no nos imaginábamos y wow, ¿verdad? exactamente, sí, hay una conexión ahí, la causalidad, Ujú, 100% soy
ferviente, o sea, creo totalmente en la causalidad. Y bueno, al final, después de esa experiencia y de ese año aprendiendo, regresé. Entonces el Instituto Confucio ya estaba aquí, fundado en la Universidad San Francisco de Quito, y yo iba a estudiar acá también. Entonces todo se alineó perfectamente y yo pude estudiar chino con el instituto. Siempre me le estoy diciendo que fui como la segunda estudiante, porque realmente era de las primeras. Éramos un grupo, yo me acuerdo hasta ahora del espacio, la profesora, todo, porque fue una experiencia muy linda, ¿no? Y Ajá. desde entonces, pues, seguí estudiando chino con el instituto, pude acceder a una de las becas que ofrecemos hasta ahora, y fue una experiencia maravillosa porque me tocó en otro lugar. Igual, me quería ir a Shanghai, no, Beijing. Entonces, bueno, pero así son las cosas, porque les cuento como anécdota, me enamoré en Beijing por primera vez en mi vida. Y Y, podemos decir en o de Beijing, las dos o las cosas, dos. pero Ah, ok. las dos cosas. Pero sí, entonces, claro, es muy interesante pensar, sabiendo hacia atrás, si me hubiera tocado en Shanghai, por supuesto no hubiera conocido a esta persona, y realmente y tengo que reconocer también que fue un empuje no solo de José Salazar para motivarnos a nosotros a aplicar, pero también de mi mamá, porque yo ya había decidido que no quería aplicar, yo estaba en la mitad de mi carrera de pregrado y no quería como tomarme otro año y volver, y yo decía como chuta, es mucho tiempo, pero mi Ujú. mamá me obligó y yo fui a dar el HSK como de sorpresa, sin haber estudiado mucho, para ver si podía ir. Y claro, tenía cero esperanzas, yo decía, ni me preparé, o sea, yo no voy a sacar el puntaje, pero bueno. Ajá. Al final se logró, y todas esas cosas fueron dándose una tras otra, y al final pude estar allá un año. Fue una experiencia maravillosa. Regresé, estuve dando clases de chino un tiempo con el instituto, que siempre nos abrió las puertas a los profes locales. Y eso es muy grato también. Y bueno, continué mi relación ahí entre el instituto, las clases de la universidad. Me gradué, seguí trabajando por fuera en otras universidades, en otras organizaciones, y siempre estuve vinculada. El chino me abrió las puertas definitivamente a Ujú. muchísimas oportunidades, y es lo que yo les digo siempre a nuestros estudiantes ahora. Y bueno, después, hace 2 años, me contactaron, me buscaron, y yo obviamente con todo el amor del mundo dije, voy a volver a retribuir todo lo que me dio el instituto durante tantos años. Así que Sí, en estas estoy. y perdón, Kiara, porque después de todo lo que acabas de decir, que es súper fascinante, sé que el primer comentario que va a quedar ahí es, ¿y Kiara nos puede contar qué pasó con esa historia de amor? Si nos va a decir, ay, sí, qué lindo toda la trayectoria, pero por favor, sí, contanos. Bueno, la distancia no nos permitió La seguir distancia en ahí, esa ajá. relación, pero fue una experiencia súper linda que no hubiera tenido si no hubiera. Sí, claro, y Kiara, es que vos has tenido la experiencia total, o sea, has sido estudiante, profesora, becada del Instituto Confucio y Mm. ahora directora, o sea, wow, sí, Sí, Sí. sí, sí, ha sido muy, muy bello. Realmente creo que he ajá. conocido, cuando los profesores se quejan de algo, yo les digo, sí, yo sé, obvio que sé, yo sé, es verdad, pero vamos a buscar una solución. Entonces, eso es algo muy bonito. Creo que es una experiencia súper, súper linda, y por supuesto siempre estoy muy contenta de poder, como les decía, retribuir de alguna manera todo lo que el instituto me dio durante tantos años. Entonces, espero poder multiplicarlo para tener ese efecto también en muchas otras personas en el Ecuador, pero también en el mundo, ¿no? Ujú. Ajá, muchas gracias. Lilian, por favor. Bueno, me siento un poquito identificada con la historia de todo, de Maribel, un poco de Katia, porque también desde muy chica siempre me decían como chinita, siempre. Ujú. Entonces como que empezó China siempre súper presente. Y bueno, y yo inmediatamente después de titularme comencé a trabajar en Santo Tomás, justamente en la dirección de comunicaciones, a cargo de relaciones públicas, y apenas empecé a trabajar, justamente se inauguró un instituto asiático de la Universidad de Santo Tomás, ya que su presidenta en ese entonces era la embajadora Filipinas. Entonces con ella yo aprendí mucho, fue la mayor escuela que tuve en cuanto a la relación con este tema diplomático, porque Ujú. teníamos que juntas visitar la mayoría de las embajadas, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, ¿no? China,
Entonces empezamos a trabajar, trabajamos como 4 años bien intensos con eso, con todos estos países, hacíamos muchas actividades relacionadas con su cultura, su idioma, su población, su religión, así iban los mismos diplomáticos con gente de las embajadas a la universidad a mostrar sus comidas, sus bailes típicos. Entonces, la verdad que me empecé un poquito a encantar con estas culturas tan distintas y específicamente del Asia. Claro, Entonces, es que ahí el corazoncito teatrero latía fuerte. no todo, o sea, imagínate con esos trajes vestidas, era una cosa, pero de verdad que eran sueños en ese Ajá. entonces, era solo sueño. Hasta que recuerdo que, bueno, después empezaron varios desafíos profesionales, abrir sedes en Chile, en ese entonces todavía no existían tantas sedes en diferentes regiones de Chile, y empezamos a llevar algunas de estas actividades a estas regiones. Ujú. Finalmente, un día, en ese entonces, llegó un fax de la Embajada de China en Chile y Oh, nos wow. ofrecían una beca, claro, para ir a estudiar a China 2 años. Bueno, Ajá. postulé a la beca, se reunían bastante las condiciones porque era para profesores o para administrativo, y en ese entonces yo recuerdo que hacía clases en la Escuela de Relaciones Públicas, de Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, así que dije, oye, está todo. Bueno, también Ujú, algo bien ujú. personal, y me iba a casar y no estaba tan segura y dije, bueno, si me sale la beca no me caso. Bueno, no me casé, me salió la beca, me fui a China en ese año. Pero me encanta. A mí me encantan estas Es que historias, ¿ah? me cambió la Ajá, vida, me tuve que ir literalmente a China para cambiar ajá. ese O destino. sea, literalmente tuviste que irte al otro lado del mundo para decir, aquí no es. Así. Es que fue tal cual, fue bien. Ajá, ajá. Bien, bien loquillo eso. Bueno, la cosa es que después de un año en China, que fue un año maravilloso, la verdad que agradezco mucho a China por todo lo aprendido, por su gente, por la oportunidad que da, o sea, el tipo de beca que da el gobierno de China, la verdad que son bien incomparables al resto de las becas que dan para todo el mundo, todo lo que incluye. Es un Ujú, país además en donde yo no había estudiado, o sea, hasta ese entonces no había estudiado en otro país, y llegar a un país en donde convergen todas las culturas, el intercambio cultural además que hay en China fue súper enriquecedor, estaba ujú. feliz con la beca, vivía con gente de todo el mundo, aprendía a diario, o sea, poder estar con, no Ujú, sé, en un ujú. almuerzo, mirar para el lado con un japonés, un coreano, Wow. gente de todo el mundo, o sea, ese Ajá. intercambio fue súper, súper enriquecedor y realmente maravilloso. Vine de vacaciones a Chile porque yo siempre fui de Santiago, fui de la capital, de Santiaguina, y en ese entonces, bueno, nuestro director de CLEC, hoy día Roberto Lafontaine, me dice, Lili, necesito que te hagas cargo del Instituto Confucio, tú conoces la universidad, necesito que se mueva, que se conozca, así que, y ahí viene la gran decisión, porque la verdad que fue bien triste en un minuto, era como contenta por un lado, pero triste por otro, que tenía que renunciar a mi beca de otro año, o sea, sentía que me estaban arrebatando esta beca Sí, este año, es China de la diciéndote, beca. elígeme de otra manera. Sí, y ahí, bueno, y ahí Roberto me dice, no, Lili, necesito que vaya. Bueno, y ahí vino otra Ah, etapa de la vida, que fue ujú. cambiar de ciudad. Vine a vivir a Viña, empezamos aquí a hacer, a fines de agosto de 2009, comencé en el instituto. Y bueno, y ahí vino la diferencia de qué pasaba con vivir en China a trabajar con chinos. Entonces Ajá, fue una experiencia, claro, bastante distinta, y bueno, empezamos ya con el tema full acá a hacerse conocido. Fuimos un instituto que ajá, salió mucho de la universidad, empezamos a hacer en ese entonces no era muy conocida la vinculación con el medio, pero hicimos mucha vinculación con el medio, sacamos el instituto de la universidad, hicimos muchas actividades. De hecho hasta hace no mucho estábamos haciendo uno de los institutos más grandes, una de las actividades de Año Nuevo Chino más grande de América Latina, por lo que sabíamos, porque nos conseguimos el teatro en la Quinta Vergara, que es el ujú, festival se hace el Festival de la Canción, y la verdad que como es una actividad gratuita, abierta a todo público, de gran calidad, que se hace con la embajada, porque la embajada nos ujú, consigue el ujú. grupo artístico. eh, Recuerdo que el último año que le pudimos hacer en la Quinta Vergara fue el mismo año cuando comenzó la pandemia, y llegaron más de 14.000 personas a Wow. una actividad, a un teatro en donde tiene una capacidad para 15.000 personas. Entonces, la verdad Sí,
que es súper enriquecedor. Yo encuentro que una de las cosas que obviamente me cambió absolutamente la vida y en todos los aspectos. Después Ujú, ujú. conocí a mi esposo aquí en la región, me quedé aquí y aquí ya Ah, encontré de sí, nuevo. eso ya iba a preguntar, ¿y qué pasó con esa beca? Listo, ya, siguiente pregunta. No, no, lo conocí acá, pero después de China. Así es que fue, Ajá, fue una súper buena experiencia. La verdad que así llegó China. Y también estoy de acuerdo con Maribel y con José Luis que decían que tengo una deuda pendiente con el chino, que claramente yo digo, uno, más allá de hablar, uno chamulla harto en chino, mucho. sí. Y las frases típicas, por supuesto, guatapayo, puta y jao, por supuesto, me chuché, porque efectivamente uno trabajando acá, yo me acuerdo cuando recién llegué, hice un par de clases a unos chiquititos, a unos cursos de niños que hoy día no están, pero después, claro, es tanto lo que te consume en la parte administrativa, viajes a Santiago, acá, a diferentes regiones, la verdad que es difícil, pero sí una deuda súper pendiente, porque Yo como creo bien... entonces, aquí les Ujú. propongo, directores, cuando se pensionen, elijan, ¿verdad?, a qué instituto se van a mover para ir a Exacto, estudiar, que me pasa, que una finalmente, vez para ir a una estudiar profesora me chino. dijo, exacto, que me decía, cuando entra a clases que la veo como que me cohíbo, entonces claro, porque es Ajá, como que uno, como que uno quiere aprender, pero es como que se toma como que uno Estamos entra como, observando, ¿no? A los profesores. Por eso sí, mejor, por eso digo, no, por acá no va a sí, ser. pero ya así saben, me aquí siento eligen hoy por día, Latinoamérica Maribel. a pensionarse, ¿verdad? Y hacer otro cambio de vida, que es el momento de ir a Ujú. estudiar chino, Eh, a otro instituto Confucio. Y Y acá, bueno, que estamos súper online, porque de hecho nosotros sentimos acá que en este instituto, por lo menos, la pandemia vino a marcar el rumbo del ICE. Ujú. Nosotros pasamos, por ejemplo, en el año 2019 de tener casi 800 matrículas a el año de la pandemia a tener 1.500. ¿Por qué? Porque justamente el wow, alcance geográfico sí, fue se disparó. clave Ujú, no ujú, solamente en Chile, sino que en otros países vecinos, en el extranjero, inclusive alumnos de China, que decían, pucha, estoy en China, me hacen las clases en inglés, entonces me prefiero conectarme. Ahora, ya con el retorno a la presencialidad, muchos cursos bajaron en su cantidad de alumnos, porque claro, efectivamente muchos estudiaban en el momento de los trayectos, cuando teníamos más alumnos eran de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, o en la ujú, tarde de las 7 a las 8, y hoy día esos son los horarios de trayecto, entonces eso ajá, un poquito, pero claramente es una herramienta súper importante poder estudiar en forma online y contamos con una Ujú. plataforma propia en donde estamos trabajando harto gamificación y trabajo en línea. Entonces, la verdad que ahora yo creo que por ahí va un poquito este desafío, como ujú, rescatar esto ujú, que nos pasó con la pandemia y obviamente seguir en la presencialidad en lo que se pueda. ujú, seguir adelante. Ujú. Entonces, para Costa Rica vamos a cambiar la pregunta. Entonces, ¿cómo llegó Costa Rica a la vida de don Jimmy para que nos comparta? Y después, ¿cómo finalmente llegó al Instituto Confucio? Bueno, en el caso mío, bueno, mis papás sí son chinos, yo no nací en Costa Rica, yo me naturalicé costarricense. Mi familia llegó a Costa Rica porque teníamos ya familiares en Costa Rica, entonces, llegamos aquí, ¿verdad? Porque ya mis tíos, mis abuelos estaban acá, entonces después mis papás decidieron venirse a instalarse a Costa Rica. Yo hice gran parte de los estudios en Costa Rica y después cuando terminé mis estudios universitarios, empecé a trabajar en la universidad. Fui también los primeros estudiantes que tuvo Instituto Confucio. En la casa sí hablamos chino cantonés, tal vez no hay mandarín, pero el chino cantonés sí lo hablamos en la casa y sí chino cantonés prácticamente es mi lengua materna. El chino mandarín lo aprendí cuando era pequeño, íbamos a las clases en asociaciones chinas que daban clases por parte de los profesores taiwaneses que venían a dar clases en verano, entonces íbamos ahí a recibir las clases. Después ya cuando estaba en la universidad también tomé cursos de chino, mandarín y después cuando se abrió el Instituto Confucio, ahí también tomé clases. Yo creo que llegué a nivel avanzado Según lo que nos con... dijo Caro Arias, que es Ujú, una profesora de ujú, nosotros que tiene una experiencia muy similar a Kiara, ella igual viajó, regresó y sí, ella ujú, nos pasó el dato que sí, que ella fue profesora
de nivel avanzado. Entonces me consta, Sí, 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 yo llegué a nivel avanzado y llegó. después me ofrecieron una beca para estudiar en China, para hacer una maestría en enseñanza de chino con la Universidad de Renmin. Yo en ese entonces no la acepté porque salió otra beca para ir a hacer un doctorado en Canadá. Entonces yo opté por el doctorado en Canadá porque ya tenía una maestría. Entonces no acepté la beca para estudiar a China. Me hubiera Ajá. gustado sacar la maestría en enseñanza de chino, pero en ese entonces creo que me interesó más el doctorado en Canadá y porque no pensaba que, que la vida me traía a Instituto Confucio, Ujú. porque cuando yo fui a hacer mi doctorado en Canadá, hice mi doctorado y terminé mi doctorado, regresé, asumí la comisión de autoevaluación de la escuela en la carrera de francés y después, un tiempo después, este, la dirección me pidió asumir la dirección de Instituto Confucio. Entonces fue ahí que llegó la relación con Instituto Confucio, pues ya tenía relación porque yo fui de los primeros estudiantes que tuve instituto. Y creo, yo no sé si ese entonces existía si, si era el concurso Puente Chino, porque yo creo que yo participé también. Yo creo que sí, tal vez sí existía, pero no puente chino como tal, Ujú, porque si hubiera sido el puente chino, no hubiera podido participar porque no se podía no se podía haber nacido en China. Entonces ujú. tal vez fue Pero como un es que yo no conjunto nací en de... China, Katia. Es que Ah, yo sí, no pero nací en China. no se podía, digamos, no se podía ser de ascendencia china. Ujú. En las reglas sí los cambiaron eso. Sí, sí, O sí. sea, es decir, tiene que ser nacido costarricense netamente, Ujú, no puede ser ujú. naturalizado, me refiero. Ujú. Entonces yo creo que en ese entonces yo creo que había participado, pero yo no quedé dentro de finalistas, obviamente. Lo discriminaron por ser carita china. Así Muy no lo digo. probablemente, seguramente me eliminaron ya en las etapas finales. Ah, ahí está. Sí, sí, Ujú, porque bueno, para ponerles en contexto, para la gente que nos está viendo, todos los institutos ujú, tienen puente chino y las reglas constantemente van cambiando, pero una de las reglas es que no se puede ser, haber nacido en China o ujú. O en las tener finales aquí, Descendiente. o ujú, Mm. tener así. Carita ascendencia china, china. Ujú, carita china sí se puede, pero digamos que no vamos a decir para que la gente siga participando, pero como que ya, o sea, si se ve chino y su chino no es altísimo, ujú, queda completamente eliminado, o sea, es así, pero siga participando con gente con ujú. ascendencia china. Yo que hago puente chino no debería decir esto, pero sí, ahí está. Entonces, más bien, por eso les digo que fue el viaje de al revés. Y eso es algo muy interesante que hemos visto hoy, o sea, ser director de un instituto Confucio es diferente según la situación del país y según la situación de la universidad también, porque aquí en la Universidad de Costa Rica, nosotros somos un instituto Confucio, parte de una universidad pública. Entonces también eso hace que el perfil del instituto sea un poco diferente. De hecho, a don Jimmy lo conocen exactamente eso, como el chino que estudiaba francés, que ahora está en el Instituto Confucio. Pero como ven, digamos, el perfil era docente, pero el perfil de los demás colegas es administrativo, es decir, entraron desde la administración a ser parte de el Instituto Confucio. Pero yo creo que todos concuerdan en que antes eran una persona feliz hasta que la burocracia llegó a sus puertas, ¿no? Hasta que Sí, la burocracia de la dirección llegó a sus puertas. sí, sí. Bueno, Eran una... sí, en mi vea, todos- caso, en mi caso, antes de Instituto Confucio ya tenía lo que es la comisión de autoevaluación, entonces tampoco era una tarea Ujú, muy feliz, porque sí es como muy engorroso y muy ujú. administrativo también. Entonces, pero antes de la comisión de autoevaluación sí era más feliz porque sí podía hacer más cosas Sí podía que me dedicarse a ser gustaba hacer. profesor, que Ujú, fue lo que era. ujú, Sí. Ajá. ujú. Y para ustedes ha sido igual, es decir, antes de la administración, de la tarea administrativa, digamos, tenían una vida feliz.
Bueno, yo siempre he estado vinculada a la parte administrativa, trabajé en el Ajá. sector público en Ecuador un tiempo, a pesar de que era en una universidad, pero igual había mucho trabajo administrativo, así que realmente sí, ya estaba acostumbrada a la burocracia, más bien creo que Ujú. aquí en la Universidad de San Francisco es un poco lo contrario, creo que sí somos menos burocráticos, por lo menos con base en mi experiencia previa, es bastante mejor, así que para mí es un poco un alivio, pero estoy de acuerdo en que sí hay bastante carga, ¿no? Ah, ok. Y perdón que aquí José Luis nos está indicando que ella necesita retirarse unos minutos. Entonces vamos a combinar las dos últimas preguntas. Me gustaría que me cuenten personalmente cómo ha impactado trabajar con China en sus vidas, aquí a nivel personal. Y debido a nuestra idiosincrasia latina, ¿cómo ha sido profesionalmente enfocarse, digamos, con el reto de trabajar con China? Entonces, ¿qué les ha dado China personalmente y debido a nuestra idiosincrasia latina? ¡Oh, qué difícil! ¿Qué hemos debido aprender profesionalmente? Y vamos a empezar con José Luis, que me acaba de indicar que debe retirarse. Adelante. Muchas gracias, Katia. Ujú. Está todo súper interesante, la verdad. Con Lilian hemos compartido porque, bueno, vivimos en el mismo país y nos encontramos en las mismas fiestas. La próxima semana estaremos en la embajada, nuevamente celebrando el Día Nacional de China. Ajá. Pero sin embargo, escuchar estas miradas distintas yo creo que son súper enriquecedoras. Eh, bueno, dado mi background de trabajo internacional, siempre he tenido la fortuna de convivir con muchos extranjeros, ¿no? Y eso hace que uno, las barreras como alguien decía, cuando uno sale por primera vez del país es muy difícil, ¿no? A cualquier país que uno salga a Ujú. estudiar, los que hemos estudiado fuera, siempre es muy difícil, pero a la medida que uno comienza a conocer a personas y a entender y a colocarse en el lugar de otro, creo que ayuda muchísimo. A mí me ha traído, a ver, cosas que a mí en lo personal me parecen muy valiosas. El respeto por la autoridad. Yo creo que el respeto a la autoridad y a la trayectoria de las personas. En China, yo lo que observo es que las personas que llegan a los cargos en las posiciones altas es porque han hecho toda una carrera, porque han partido desde abajo. Entonces, Ujú. hay respeto hacia esa persona porque esa persona llegó allí no por ser o por estar sino porque ha Ujú. hecho un trabajo, porque es experto, porque es conocido por algo. Eso para mí es muy importante. Yo creo que en Occidente hemos perdido mucho el respeto hacia las autoridades y Ujú. hacia los cargos, a lo que significa el cargo. No es muchas veces la persona, sino que es el cargo que esa persona Ujú. tiene como A la, investidura. exactamente, eso iba a decir, a la investidura como tal. Ajá. Exacto. Yo creo que eso es algo que yo veo que allá se respeta muchísimo, se respeta mucho la figura del maestro, del profesor, cosa que a mí me parece que es súper importante. En nuestros países no vamos a desviarnos del tema, pero tenemos muchos problemas en los colegios públicos y privados por esa falta de la autoridad, ¿no? Eh, Y sería me, profesionalmente que ha sido lo más retador, lo que más dice, uff, que el Instituto Confucio a me ha veces enseñado. me Ujú. cuesta a veces el sí y el no, porque no sé si un sí es un sí o un no es un no. Porque veo que cuesta muchísimo en el tema del no entrar en conflicto, el decir no, sino que es como una vuelta y uno queda como que Ujú. a veces yo asumo que la cosa va y después me dicen, no, pero es que a eso hay que seguirlo pensando, entender eso, el Ujú. cómo se Ujú. maduran las decisiones y el no presionar indebidamente. A Ujú. veces cuando uno trabaja en negociaciones, uno está acostumbrado a, bueno, cierro esta cosa y paso a la otra. Ujú. Y eso te lleva a ser a veces un poco pushing, ¿no? Ujú. Y yo veo que hay mucho respeto a veces a los tiempos, ¿no? Eso me cuesta. Yo a veces no sé leer eh, las facciones o las expresiones eh, que los latinos tenemos. A Ujú. mí me gusta abrazar, me gusta el contacto. Y me acuerdo ahora en China que alguien me dijo, no, 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 aquí no se puede abrazar porque estamos en un lugar público y se puede malinterpretar, ¿no? Y yo me vi a despedir cariñosamente, estaba tan agradecido por todo el apoyo que me habían dado Ajá. entonces, ese tipo de cosas, claro, las tiene uno que aprender a respetar esos espacios. Pero yo te diría que en términos generales no ha sido una cuestión
que yo diga no lo puedo hacer o es imposible. No, yo creo que hay que Ujú. aprender los tiempos, hay que madurar las ideas, no es hacer las cosas a veces como estamos acostumbrados más en Occidente, que tiene que ser de inmediato. Pero no, yo diría, estoy tratando, Katia, de responder muy honestamente, pero no diría que he tenido un conflicto mayor o Ujú. una diferencia al respecto muy grande, ¿no? No, súper válido. Eso de los tiempos, me acuerdo que eso fue una de las enseñanzas que también a mí me costó mucho entender, que, o sea, yo venía de Argentina, de donde el no es directo en tu cara, o sea, en Costa Rica eso no pasa. Entonces vine de un país donde me dicen no directo y después llegar donde yo decía, pero me está diciendo que no, me está diciendo que sí. O sea, no entiendo. Entonces Mm, me dijeron, o sea, las personas chinas no lo van a rechazar directamente, o sea, siempre va a ser por un correo, una cosa así, siempre va a ser muy respetuoso, muy sí. Y como dice José Luis, al final de una negociación uno no sabe si realmente qué pasó, o sea, si mm, vamos sí o no, hasta que la persona le dice, sí, estamos a bordo y uno dice, ah, ok. Entonces aprendí también digamos, como a esperar esa confirmación, o sea, no mm, asumir nada. Eso también fue como uno de los retos que yo tuve más grande, porque como costarricense aprender a decir no fue para mí muy duro, o sea, digamos que la dureza de Sudamérica para nuestra pura vida, ¿verdad? Fue muy duro para mí. Después venir aquí como a la neutralidad era como, ¿verdad? ah, Pero exacto, lo comprendo muy bien y sí, los afectos, ¿verdad? En eso sí, diría yo personalmente que no he tenido problemas con la cultura china porque yo soy una rara avis latinoamericana que así soy muy del espacio personal y la gente se ríe porque cuando las profesoras llegan y me abrazan, yo es como, usted es china, ¿por qué me está abrazando? O sea, no me toque, porque más bien ellas han asumido eso, como quiero demostrarte ese cariño abrazando, ¿no? Que es más bien aquí, como estoy aquí, quiero lo mismo, ¿verdad? Compartir, agradecer con ese contacto personal que para mí es como rarísimo, es como, no, no me abrace. O sea, yo soy como la cabra, ¿verdad? Que abrazan y se queda, ¿verdad? En la cabra andina que se cae de una vez, pero es diferente, ¿no? Y en China sí no tendría problema con eso, así de abrazar y es como espacio para todos. Igual, José Luis, si te tenías que retirar de una vez, te agradezco muchísimo todo este Bueno, rato pues que nos has un compartido. tremendo gusto y hasta una próxima actividad conjunta. Gusto de verlos a todos, ¿ah? Un abrazo fuerte. Dao. Ok, Chao, vamos a José ver nada Luis. más un chancecito y tal vez no sé cuál de los colegas quiere continuar a contarnos, entonces voy a recapitularles las preguntas. Sería personalmente, ¿qué más, o sea, qué es lo más importante que han aprendido de China? Y profesionalmente, ¿qué es lo más retador, ¿verdad? De trabajar con China. ¿Sigo yo? Como quiera. Cualquiera, aquí ya Ah, tenemos perfecto. micrófono abierto. Ya, bueno, en la vida personal, hoy por supuesto que ha sido un impacto súper profundo en mi vida, ya tanto en la perspectiva de las actividades diarias a todo un trabajo desde ya, como les Ujú, contaba, hace bastante tiempo. ujú, Yo creo que si tuviera que resumirlo, tocaría algunos puntitos, como primero el cambio en la perspectiva cultural, porque claramente China en mi caso brindó una comprensión más profunda, el hecho de vivir allá, conocerlo, yo tengo historias, pero cuando recién comencé acá con el instituto, que yo también era bastante más chica, o sea, fue hace 14 años atrás, entonces la verdad que la relación que vivía con las mismas profesoras era súper estrecha, yo recuerdo, no sé, una de las primeras profesoras que comenzaron a trabajar en el instituto cuando se iban, nos fuimos a quedar a la casa de mis papás, Santiago, y de pronto dormimos las dos en una cama grande, pero de pronto me dice como, Lili, es mi última noche, ¿es posible que esta noche durmamos de la mano? Entonces ese tipo de cosas que uno acá no vive. Y ajá. después cuando despertábamos me abrazábamos, pues eran situaciones como bien freak, pero la verdad que bastante enriquecedoras para la vida personal de cada uno. Ujú, Con lo que decía José Luis también, bueno, en un principio me tuve que acostumbrar bastante a trabajar con ellos, porque siempre recibía palabras como en primera instancia, sí, en primera instancia no, pero era, uno decía, bueno, y en la segunda y en la tercera instancia, ¿qué va a pasar? Además recuerdo que
yo estaba súper ilusionada porque se hacían congresos iberoamericanos en cada uno de los países, entonces al primero no alcancé a asistir, que fue en Valencia, y dije que bueno, ¿cuál será el segundo país donde va a ser el congreso iberoamericano? Y pucha, fue en Chile, organizado por nosotros. Entonces fue como, ¡ah! No tenía la experiencia, fue una locura. Ese fue como un Ajá, bautizo. Para mí ese ajá. fue como el bautizo chino, porque eran esos cambios de programa a última hora, el que viene, el que no viene, el que la... Me acuerdo en ese entonces, la señora Chulín que quería ir para allá, que quería viajar, que no, entonces era una cosa, era una locura. Y era como, claro, estar insertos dentro de una gran obra de teatro con muchos roles, así que siempre fue como muy agradecida de este tema. En Ujú, relación al dominio del idioma, yo creo que eso es súper clave, es súper importante saber algunas cositas. De hecho, recuerdo que una de las autoridades de Hanban en ese entonces, yo todo el rato decía super jao, y él quedó con el super jao. Entonces, para todo era como super jao y fue una frase típica, pero justamente, a pesar de que mi chino mandarín, jao, que mi chino es básico, la verdad que uno puede como decirle varias palabritas, varias cosas que de verdad que es tan importante y uno atraviesa esas barreras idiomáticas de confianza que de verdad que sin el estudio, sin el conocimiento de China ujú, ujú, es difícil superarla, es difícil pasarla. Después ujú, la pasión por la enseñanza, yo creo que eso también, trabajando en Confucio ha sido una oportunidad para compartir este amor por el idioma, por la cultura. Obviamente uno tiene que hacer esas como separaciones entre la parte apasionada que uno tiene y la parte que también Racional. maneja todo. Exacto, Ujú, absolutamente, pero sin embargo creo firmemente que la importancia de las personas que hablen chino y castellano hoy día está súper marcando la diferencia en todos lados. Es, creo, un compromiso que nosotros tenemos con la educación, sobre todo para estos países hispanohablantes, que hoy día es súper necesario. Nosotros nos damos cuenta en esto mismo, después de la pandemia, reclutamos tantos profesores chinos y hoy día la verdad que se lo están llevando todas las grandes empresas, State Grid, Huawei, cada vez más empresas están necesitando estos profesionales, entonces tenemos un ujú, desafío como súper grande. Y en relación a la misma pregunta de cómo ha impactado en mi vida, yo creo que también es la red de contactos globales que te da el trabajar en el instituto es súper grande, súper importante. Uno conoce gente de todo el mundo con intereses comunes en China, su cultura. Se hace esta ujú. red que cada vez se va enriqueciendo más personal y profesionalmente. Aquí Kiara, perdón, nombraba a José y son personas que uno de verdad que les tiene un cariño impresionante, entonces es súper enriquecedor. Pero bueno, en resumen con esta pregunta es como, bueno, trabajar con China obviamente es súper enriquecedor, ha proporcionado aspectos súper importantes en la vida en términos culturales, lingüísticos y todo. Así es que Sí. creo que es muy, muy, muy importante. Y en relación a la segunda pregunta, dígame. No, que eso iba a decir que es muy irónico también que gracias a la pandemia fue que estas posibilidades de relacionarnos entre los institutos Confucio fue que surgieron. Y gracias a Perú, gracias a Perú que fue que nos hizo la invitación y que Instituto Costa Rica, Confucio Costa Rica es famoso por decir sí a todo. Entonces dijimos sí, 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 sí. Y Perú ha estado sí, como siempre invitando a los demás institutos que se ha hecho también, ¿no? Visibilizar que somos una red, una red de institutos que trabajan y también que hay más. O sea, en este momento estamos bastantes de Latinoamérica, pero hay más también. sí, de todas maneras. De todas estas maneras, nosotros en pandemia, recuerdo que hacíamos cosas así como de danzas con Costa Rica, de hecho hicimos una oportunidad, bueno, con Maribel, de todas maneras, Perú, ahí fue muy bueno esto de conociendo cada una de las regiones, y de hecho tenemos ahora, yo creo, con varios institutos más contacto ahora que cuando nos veíamos una vez al año o dos veces Sí, al año en China o en algún país de América Latina. Y en sí. relación a el tema de la idiosincrasia china que nombraba, como lo más retador, yo creo que para nosotros, eh, yo creo que principalmente el reto es con los estudiantes difundir la importancia de aprender chino, porque como nosotros somos países hispanohablantes, muchas veces, o
o bueno, en el transcurso de los años, la verdad es que comencé a trabajar en el instituto, ahora la visión ha cambiado, pero me acuerdo que yo cuando empecé a fines de 2009, 2010, 2011, era un grupo muy pequeño de estudiantes que decían, sí, yo quiero. La mayoría era Ujú, como, no, es que no sé inglés, ¿cómo voy a aprender chino? Entonces, yo creo que uno de los retos súper principales que nosotros tenemos justamente captar estas nuevas personas que quieran hacerlo, motivarlas, fidelizarlas a ser parte del instituto, que postulen a los programas, que siempre en los países hispanohablantes nos enseñaron esta cosa de que el chino es imposible, que me estáis hablando en chino, tanta cosa. Entonces yo creo ujú, que el ujú, principal reto es con los estudiantes y bueno, y con algunos, y algunos retos particulares, por supuesto, que son la comunicación cultural, que nosotros que tenemos que necesitamos acá en el instituto, no solo con los profesores, sino que con quienes nos relacionamos. ujú, eh, ya el balance en lo que decíamos hace un poco, entre la pasión y el profesionalismo, la pasión por la enseñanza, la pasión por brindarles diferentes enfoques. Hay un enfoque de trabajo, un enfoque de equilibrar la pasión con esta necesidad de tomar decisiones basadas a veces en objetivos, en presupuestos, ujú, en diferentes cosas, ujú. porque a veces, claro, son muchas las cosas que queremos hacer y hay que llegar a esta cosa realidad. Afortunadamente, la mayoría de de nuestros profesores han sido como mujeres bien apasionadas, que les gusta y que disfrutan el trabajo. Entonces, bueno, y Ujú, también hemos tenido desafíos importantes, porque a veces nos llegan, bueno, nosotros hace tiempo ya no recibimos como voluntarias, pero en algún minuto nos llegaban profesores con muy poca experiencia, con otro enfoque, con ganas de sí, conocer Chile. Entonces, la verdad que, claro, ahí hemos tenido temas culturales que han sido importantes y que es súper importante la relación con los directores, con el director chino para poder sopesarlo y ver cómo enfrentarlo. Sobre todo nosotros que llegaban a Caviña y los mandábamos a trabajar a Puerto Montt, a 800 kilómetros de distancia, entonces y no estaba tan desarrollado esto del Teams, el Zoom, entonces ajá, fueron ajá. desafíos importantes. Ujú, El otro, bueno, es la construcción de la relación a largo plazo, también como mencionaba José, que uno está acostumbrado a las cosas sólidas en el trabajo, a decisiones rápidas, hacerlo, y aquí es distinto, aquí tenemos que tener una decisión a largo plazo, una cultura china a menudo, nosotros sabemos que tiene una perspectiva de objetivos y estrategias bien a largo plazo, sin embargo, a veces nos vemos como apurados un poquito por algunas el cosas que hay que tiempo. cumplir. Exacto. Pero yo creo Pero, aquí, perdón, ujú, creo que aquí incluso tenemos una diferencia cultural entre países latinoamericanos, porque nadie diría del tiempo en Costa Rica, nadie, o sea, más bien dirían que nosotros somos súper lentos y como el oso perezoso, la gente china más bien dice que en Costa Rica es como, ah, sí, y ¿Será pasa, porque, y será, ellos, será ajá. porque está cerca del mar, del océano, se está más tranquila? Sí, los osos, o sea, pura vida, aquí todo es Sí, pura vida pura y vida. eso más bien la gente china dice lo contrario, que aquí, o sea, que ellos están acostumbrados a la vida rápida, sí, ¿no? Aquí, y aquí es como, ajá, sí, Aquí todo mañana, toma su tiempo. todo toma su sí. tiempo, entonces, o sea, más bien creo que aquí estamos teniendo también una diferencia cultural entre países. Claro, entre Es que claro, Latinoamérica es que ellos, definitivamente. sí, además que ellos también tienen diferencias, como bien tú lo dices, Katia, esas Creo diferencias que, culturales Lilian, que perdón, creo los que se te sacan, apagó la cámara. Ujú, Ahí ujú, perdón, está, ahí, listo. Ajá. ahí Ujú. que para ellos también el choque cultural es súper importante. Sí. Nosotros nos pasaba que llegaban las profesoras acá angustiadas, diciéndonos, es que conversan tanto en clase, es que hablo y no me escuchan, es que tienen otro tiempo, llegan atrasados, llegan pasados a cigarros, o sea, unas cosas que de verdad que tú decías, chuta, Es lo bienvenida que es. también. Sí, a mí me pasa, Exacto. digamos, como también yo estoy de los dos lados, ¿verdad? De darles clases, me pasaba al contrario, llegar a preguntarles Mm. qué les gustaría hacer y que todos los profes me vean así como usted es la profesora, ¿para qué nos pregunta? O sea, díganos, o sea, ujú. saque el látigo, empieza a dar clases. Y yo era muy como, Sí. ¿qué les gustaría? ¿Qué quieren hacer hoy? Y era como, no, o sea, yo entendí así que la muralla china no se construyó con democracia, se construyó con, tome, Ujú. usted hace Exacto. esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto y construimos Sí. juntos. Y eso
eso también fue un aprendizaje mucho para mí, o sea, no preguntarle a una persona china qué piensa, qué le gustaría, pensemos creativos, porque es como, ¿qué le pasa? Dígame, dígame así qué hacer. Eso es una diferencia Katia, también. tienes toda la razón, porque más de alguna vez me he visto en eso así como, ¿pero qué necesita? ¿Qué quiere? Así, Sí, es más concreta, yo me dicho, bueno, ya, ajá, A, B, C, esto. Sí, exacto. Aquí, bueno, pero Maribel, es Chiara, eso, ha sido súper adelante. Ah, enriquecedor. Sí, sí, yo muchas creo gracias, que, Lili. gracias Lilian, definitivamente coincido contigo con varios puntos. Creo que esa apertura que nos da a ser directores, ¿no? En cuanto al conocimiento de China, una amplitud mucho mayor que en otras posiciones podríamos alcanzar, es lo que ha impactado sobre todo en mi vida, ¿no? El poder Ujú, tener esa capacidad de apertura, ¿no? A otra cultura, a lo diferente, y que eso se replica, se puede replicar en otras culturas, y sobre todo a nivel, ojo, a nivel nacional, ¿no? Donde también dentro de nuestros países existe una diversidad cultural, ¿no? Entonces, eso creo que es el impacto que tiene China en mi vida en estos años, pero también me lleva un conocimiento de que China no es una, ¿no? Creo, y hemos pasado, yo estoy trabajando también casi todo el periodo que tiene este Instituto Confucio, donde han pasado 5 directores chinos, ¿no? 5 directores chinos, donde he visto en cada uno otras formas de trabajo, otros intereses. Ahora estoy trabajando, yo soy directora de pandemia, entonces estoy trabajando junto a otra directora china, más joven, otra visión. Entonces también me ha dado esa enseñanza de que no podemos encasillar a China en un solo concepto, ¿no? Eso es muy importante. Y eso hace que también considero que hay un cambio prepandemia y luego de la pandemia con la relación con nuestros profesores, ¿no? Y yo sí he recibido profesores este último año, y el hecho de que no estén presencialmente con el equipo de trabajo tiene un impacto, ¿no? ujú, Esa lentitud se profundiza mucho más en estas etapas en que a veces ellos no están viniendo al instituto, están en sus departamentos, y la ajá, comunicación es más por correo o por mensajería instantánea. Creo que ese es ahí algo que hay que ver cómo seguir trabajando en mejorar pues todas las líneas de comunicación con los docentes. Y otro reto más que estoy viendo ahora, luego de la pandemia, es cómo integrar una sola cultura organizacional en cada uno de nuestros institutos, porque en el caso mío hay una parte local que estamos hablando de 10 personas, 11 personas trabajando, y por otro lado la parte de docentes que vienen de China, que son como ujú, 15, más nuestros docentes locales que contratamos, que también son alrededor de 15. Estamos hablando de un grupo de 50 personas. pero sí. Entonces, ¿cómo integrar una sola cultura organizacional para un solo objetivo cuando tienes esas diferentes formas de trabajo? Por un lado, nosotros los peruanos que realmente sí queremos las cosas que ya se hagan, que esperamos proactividad, ¿no? No esperamos que nos digan qué quieres, como tú dices, el ejemplo de la muralla, sino esperamos que, bueno, hay este proyecto, ¿qué vamos a hacer? Dame tu Ajá, opinión, ajá, ejecutemos, ujú, pero a veces nos encontramos con esa barrera de ya, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi rol aquí? ¿No? Y no hay iniciativa a veces porque es cultural, ¿no? Hay que entender que es cultural y cómo hacerle entender eso a tu equipo, ¿no? Que a veces ujú, puede sentir un poco frustrado ante ese tipo ujú, de formas de trabajo. Entonces, es un reto a mí como directora crear esta cultura organizacional interna que tiene semis y que sea armonioso y que nos lleve a lo que queremos cumplir como Instituto Confucio ujú, en un clima totalmente que tiene que ser de respeto, de quitar estereotipos también, porque con esta influencia que nosotros tenemos en Perú de la migración china, que yo les hablaba desde mi infancia, existen ciertos estereotipos, ¿no? Y desde el ujú, estereotipo propio que ujú, nos hablaba Lilian, me estás hablando en chino, ¿no? Al frente al alumno, como estereotipos de cómo pueden ser vistos los chinos desde una óptica ujú, latinoamericana. Entonces, lidiamos con eso creo que todos los días, y ahí el rol mío es ser el puente, ¿no? Cómo crear lazos, cómo crear comunicación, cómo mantener
un bonito clima laboral, ¿no? Sobre esos puntos. Eso es lo que podría comentar sobre estas preguntas, Katia. Maravilloso, fantástico. Y ya veo que sí, o sea, esa percepción mía suramericana es real. O sea, yo siento que nuestro corazón costarricense es muy, muy blando, muy pura vida. Y cuando uno llega por Suramérica, hay que quitarse y ponerse una coraza, a veces un poco más dura. Kiara, don Jimmy, no sé a qué le gustaría. Sí, yo tal vez quería comentar primero eso de la cultura sudamericana. Yo creo que Ecuador es más parecido a Costa Rica, especialmente la zona andina. Yo Ajá, creo que tiene mucho que ver con que somos un país mucho más pequeño que Chile o que Perú, y todavía somos muy familiares, muy orientados hacia la comunidad, entonces siento que tenemos ajá, sí son. más en común Ah. esa. Sí, todavía somos muy de, nosotros tenemos una expresión especialmente en Quito, y decimos no sea malito, no sé qué, hablamos muy así, y es todo un Ajá, protocolo también. Entonces, creo que eso tenemos en común también con la cultura china, estas formalidades, ¿no? Entonces, sí, obviamente todavía hay muchas jerarquías en la cultura ecuatoriana, entonces, cuando eso lo veíamos en la cultura china, para mí no fue noticia nueva. Todavía el doctor, el abogado se usa mucho en Ecuador. Entonces, así se trata muchas veces las personas, se tratan de usted, ya te tratan de tú cuando tienes como más confianza. Y eso es un poco similar a la cultura china, ¿no es cierto? Respeto a tus mayores es algo también del confucianismo, pero que ujú, también ujú, está muy presente en la sociedad ecuatoriana. Entonces, yo ujú. sentí que era bastante similar en ese sentido. Pero también del confucianismo hay mucho respeto por los hermanos mayores y eso. Por suerte soy hermana mayor, entonces estoy bien, pero eso es súper interesante. Creo que por ahí hay algo súper diferente también. Y algo que a mí me llamó la atención, que también es interesante, que no lo había mencionado antes, yo estaba pensando que tal vez iba a salir. A mí sí me pareció interesante la relación entre los mayores y los jóvenes. Entonces, yo soy bastante joven, y generalmente hay muchas personas que les puede causar un poco de renuencia trabajar conmigo porque piensan que soy demasiado joven, entonces, que sabe, no tiene idea, ¿no es cierto? Entonces, Ujú, y está bien, todas esas opiniones son válidas, pero yo las viví mucho más cuando yo fui profesora de chino y después teníamos un proyecto, yo era profesora de español para algunos ejecutivos chinos aquí en Ecuador, y era una experiencia muy linda porque era pensar al revés. Entonces, era más difícil, pero me ayudó muchísimo también para mejorar mi aprendizaje del idioma. Y yo ahí era mucho más pequeña, ¿no es cierto?, que ahora. Y tenía, a mis alumnos eran el gerente general, el gerente de recursos humanos, entonces era una posición muy compleja, pero aún así yo tenía un conocimiento que ellos no tenían a esa edad que hubiera sido, ¿no? sí, Y era complejo que me respetaran, es decir, no me respetaban, pero no era legítima mi presencia como profesora, ¿no? En exacto, este. era literalmente la niña que da clases. Exactamente. Ujú, Entonces era muy interesante porque tuve que buscar estrategias para que ellos vean que realmente yo tenía la legitimidad para poder dar la clase, ¿no? Y por supuesto, como, o sea, siempre hubo mucho respeto, pero yo sentía que ellos no les, se tomaban todo muy a la ligera, era muy, se notaba que no estaban comprometidos con la clase. Y eso fue una experiencia interesante. Y yo ujú. todavía siento que eso es algo que lo puedo seguir percibiendo. Entonces es igual el tema de las jerarquías a veces puede ser un poco más fuerte si es que eres mujer o si eres hombre, y sí puede haber ahí unas sutilezas que se hacen diferente, las culturas organizacionales o cómo la voz, cómo te escuchan, etcétera, ¿no? En distintos espacios. Es muy interesante realmente. Creo que ha habido muchos cambios recientes, tal vez en los últimos 6 años también ha habido muchos cambios en esa cultura. Creo que las nuevas generaciones, tanto latinoamericanas como chinas, vienen con otro chip y eso se puede ver. Pero les comento como anécdota un poco algo que a mí sí eh, me Como pareció los de los retos, llamativo. claro. Y uno, Sí. de hecho, eso no lo hemos mencionado, pero uno de los mitos, o sea, uno de los valores fundacionales de Costa Rica es la igualdad. Entonces, en Costa Rica no es un país nada jerárquico. O sea, nosotros el presidente es exactamente igual que vos, es eso. Entonces,
digamos, la idiosincrasia costarricense, entender la cultura jerárquica china en general, es como, ¿por qué? ¿Verdad? Pues no, es muy difícil porque es algo culturalmente muy diferente. Incluso con las profes, lo mismo que nos decían ellos, es que no me respetan. Y yo digo, es que acá todo es horizontal, o sea, todo es horizontal. Hay obviamente un respeto qué sé yo, digamos, el profesor y así, esa, pero en general, culturalmente, no existe como que, o sea, el presidente, como decía, vos lo ves en la calle, es cualquier hijo de Ujú, vecino, ¿no? O sea, vos lo abrazaste, ujú. acercás y eso para ellos es como, ¿qué? Es Hablar el algo presidente impactante, ¿verdad? es muy Digamos, ve a impactante. un presidente y que uno se le acerca al presidente y toma foto con el presidente, para un chino es como, qué Wow. raro que uno pueda acercarse a un presidente, a un diputado de la Mm, República y hablar con él, es como extraño. Sí, o por mm. ejemplo, bueno, nuestro campus tiene una milla del campus, entonces para ellos también es muy extraño que ver al rector corriendo alrededor del campus, porque O nuestro rector hacer, corre, tiene ujú. como, obviamente, cierta seguridad por ser el rector, pero no es como un despliegue policial, o sea, usted ve un No, no, grupo el de rector no gente, tiene seguridad, el rector no, o no tiene sea, seguridad porque el rector usted lo ve ahí, pues está ahí corriendo o en bicicleta y uno nada exacto, más se acerca y lo saluda y ya, o pero le no pasa el tiene algo y ya, no sí, o tiene sea. un equipo de seguridad alrededor. No, Ujú, y ellos es como que yo les digo, este es el rector. O ujú, cuando llega, por ejemplo, el decano de nuestra escuela, o sea, ellos es como, este es el decano. Y yo, sí, él es el decano. O sea, porque llegan, hola, hola, o sea, con una cercanía que la jerarquía, como dice Kiara, es algo ujú, muy, digamos, en Costa Rica es uno de los factores, o sea, que es como más qué sé yo, de los desafíos más grandes. Y por supuesto, Ujú. digamos, la jerarquía y la relación con la edad. Que también, por cierto, Kiara, ¿es hoy tu cumpleaños o es el día que vamos a emitir este programa? Ayer. Ayer, era ayer, Se me ayer, hicieron entonces ridícula. Sí. Sí, sí. aprovechamos, Ay, feliz aprovechamos felicidades. entonces cumpleaños. para desearle feliz cumpleaños. Yo Gracias. tenía así la anotación. Ajá, Y o sea, muchas gracias, Katia. Sí, los gracias a retos que han todos. Sí, planteado han sí. sido igual, muy interesantes. Y también la experiencia, digamos, no es lo mismo trabajar con China que ser chino. Así que adelante, por favor. Sí, sí, Es, definitivamente. Perdón, ujú, sí. pues sí, soy yo, ahora la pregunta es para mí. Sí. Eh, En realidad, bueno, los retos yo coincido con todas, ¿verdad? Y con José Luis también, que habló un poco de los retos que tenemos los institutos Confucio. Creo que ahí yo agregaría también el reto em, de la formación de profesores locales. Creo que falta todavía tener un equipo sólido de profesores locales, eh, que trabaje en los institutos Confucio. Y también otro reto creo que es grande que puede venir es crear cursos de especialización, no solamente de enseñanza de idioma general de chino, sino en sentido de enseñar el chino con objetivo específico, por ejemplo, hacia el comercio, hacia el derecho, hacia las relaciones internacionales, hacia el turismo, hacia las empresas. Yo creo que es otro reto que tenemos que trabajar como institutos Confucio a nivel regional, sobre todo trabajar esa parte de los cursos de chino con objetivo específico, y creo que esta situación de la pandemia nos ha permitido a nosotros trabajar en conjunto. Creo que ha sido un aprendizaje muy grande entre todos nosotros, bueno, Mm. con Maribel, que hemos trabajado ya desde hace tiempo y que participamos en todas las actividades. Ojalá que otros institutos también se nos unan y no solamente hacer actividades virtuales, ojalá que se pueda a un momento hacer como una actividad en conjunto, pero de manera presencial, que otro día nos comentaba, por ejemplo, una artista panameña que quería hacer una exposición de arte en diferentes institutos, buscar, digamos, artistas de orígenes chino que haga su exposición en su país y poder llevar esa exposición hacia A otros otros países países. Ujú, y que tiene Instituto Confucio. Obviamente esto implica una logística, una organización enorme, ¿verdad? Sobre todo la coordinación entre los diferentes institutos y después cómo transportar esas obras de un país a otro y el ujú. costo de ese transporte, ¿verdad? Em, Creo que sí, como reto, creo que son más o menos esos.
y, y seguir trabajando, ofertando, ¿verdad? Los cursos a nivel virtual y a nivel presencial, esa combinación de las dos modalidades. Ya antes de la pandemia tenemos mucha experiencia en cursos presenciales. En la pandemia tuvimos la experiencia en cursos virtuales. Ahora en pospandemia, combinar las dos modalidades, presencial y virtual, y hacer que las dos modalidades funcionen. Y también, como dicen ustedes, en algún momento ir a estudiar en los otros institutos Confucio, creo que también es una opción que me Sí, suena, sobre todo, factible ¿verdad? para Te Para, pensionados. espera mi examen de clasificación, Jimmy, Ujú. ¿ah? Por lo menos un avanzado tienes que entrar. Sí, No, sí, y sí, ya sí. sabemos que gracias a la experiencia de línea, ya sabemos que si hacemos algo presencial internacional, empezamos en Santo Tomás. Sí, sí, Como sí, sí, dije, ellos son los muy que, feliz de que sí, ajá. al fin va a ser bienal. ¿Dónde empezamos? ¡Pum! En Santo Tomás. Entonces ya sabemos que ella está esperando esa oportunidad. Sí, Creo vamos que a ir a Chile y después ahí De todas subimos a maneras. Perú, a Ecuador y ahí Costa Rica y México. hasta Cerramos con llegar. México, con los otros institutos Con de los otros México. colegas, sí, que esta Ujú, vez no pudieron ujú. compartir. Bueno, se nos extendió bastante un poquito más, pero creo que ha sido una charla muy interesante para que las personas estudiantes conozcan también un poquito más a esos directores y esas directoras, ¿verdad? Que los ven y tienen como ese tabú. También yo creo que uno de mis privilegios del instituto que ustedes han hablado es poder romper las jerarquías, conocer a la gente, también Costa Rica Nihao, por eso creo que a la gente le gusta tanto, porque es como ese espacio donde todos compartimos como si estuviéramos en la sala de la casa, ¿verdad? Que es muy jajaja, muy, digamos, atrévete a contar algo que no has contado, así que les agradezco muchísimo. A las personas que nos están viendo, ya saben que pueden dejar preguntas en la sección de comentarios, que después les estaremos dando el seguimiento. Por supuesto que si es para un director o directora en específico, ahí nada más nos lo dice. Algo que nos preguntan muchísimo los estudiantes, si yo voy a otro país, ¿puedo ir a visitar a los institutos Confucio? Yo siempre les digo que sí, así que Sí, les digo, sí, 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 vaya, vaya. claro. sí, bienvenidos, Sí, bienvenidos. sí, sí. Sí, Siempre bienvenidos. digo, sí, Nosotros ya sí, vaya, estamos, vaya. ya Ujú, estamos 100% presencial, es decir, ujú, tenemos igual nuestras clases a ujú. distancia, tenemos algunas clases presenciales, pero ya el personal está acá, ¿no? Ujú, Ya hay vida en las instalaciones y en nuestra Sí, biblioteca ujú, también, así que Sí, todos ya acá les también. dije Siempre hay ujú. gente. sí, a acá Sí, los, a también. los aquí en Costa estudiantes Rica, bienvenidos los estudiantes de los otros institutos y nos viene a visitar presencialmente. Aquí que estamos tenemos que siempre hacer abierto el álbum casi Panini todos de los los días. institutos Ujú, Confucio para que Sí, los siempre estudiantes vayan bienvenido. completando. ujú. El que logre completar todas las estampitas de los institutos Confucio de Latinoamérica se gana un premio. No lo hemos Me Ay, discutido, qué encanta así la buen que idea, concurso sería ahí, eso. me ahí, Qué encanta, buen sí, ¿ah? sí. Me concurso. gusta la idea. Ujú. Si vas a todos los Tenemos que institutos, promocionarlo para el próximo año. sí, Un si logran la Es una pasaporte, idea estampita, más. sí, un pasaporte de los institutos Sí, Confucio de sí. sí, América ahí, Latina. Y el ajá, y que lo después le logre damos el completar en un premio. año, ahí le damos el premio sorpresa. Le damos el premio sorpresa y lo repartimos entre los institutos. Les agradezco muchísimo el tiempo, el rato que me han dedicado el día de hoy a todas y todos ustedes, a José Luis, que ya se tuvo que retirar. Entonces, muchísimas gracias y sigamos disfrutando de esta Semana Internacional de los Institutos Confucio. Recuerden en la agenda fijarse para las actividades presenciales que tiene cada instituto. Este año van a tener la oportunidad de conocer presencialmente, cada instituto tiene actividades presenciales y seguir la programación virtual también. Muchísimas gracias y nos vemos entonces. Gracias. Muchas Ok, gracias. noches. Muchas Chao. Bye gracias. bye, chao.